Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Buenos días y bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre la estética, las normas de vestimenta y los estereotipos del olimpismo, un tema que ha generado mucha controversia a lo largo de las décadas. Muy probablemente muchos de vosotros sabréis lo típico sobre las vestimentas y cómo han ido evolucionando según los años. Pero, ¿sabes que para algunas mujeres a lo largo de la historia ha sido una manera de reivindicarse? Pues efectivamente, así es, chicos y chicas. Yo soy Álvaro y os voy a hablar sobre Suzanne Lenglet, una mujer francesa la cual ganó una medalla de oro en tenis en los Juegos Olímpicos de Amberes en el año 1920. Y muchos os preguntaréis, ¿pero qué hizo para pasar a la historia? Pues bueno, yo os lo cuento. Esta mujer francesa desafió todo tipo de estereotipos que existían en la época, ya que la mujer en los deportes en esos años se veía como un signo de fragilidad y feminidad, y se centraban más en el estilismo que en la propia comodidad para el rendimiento del deporte. La vestimenta de la época, en este caso en el tenis, era una falda muy extensa que alcanzaba los tobillos prácticamente y una camiseta con unas mangas más bien largas. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Susan? Pues decidió romper con todo esto y cambiar su vestimenta por completo, siendo esta una falda más corta, una camiseta con las mangas más cortas y una diadema. Lo que generó con esto fue romper ese estilismo que se priorizaba en las mujeres para tratar de priorizar la comodidad y el rendimiento para realizar el deporte. Susan fue un claro ejemplo para todas las mujeres. Hizo ver que no por el hecho de ser mujer se debe priorizar una vestimenta incómoda por el simple hecho de que sea más estilosa. Este primer acto de valentía de la mujer francesa ayudó a que otras deportistas también fuesen capaces de desafiar estas normas y pasar a la historia. Es por ello que a continuación mi compañero Marcos Robles os comentará un poco más sobre otra de esas mujeres que fue tan valiente y rompió con todo tipo de estereotipos. Adelante, compañero. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que me parece fundamental lo que has comentado sobre Susan Lenglen, y es que de verdad que me parece increíble que ya en los años 20 se empezaran a cuestionar esas barreras. Pero bueno, vamos a continuar y nos vamos a trasladar todos a los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y vamos a hablar de una figura fundamental en la historia del deporte, la atleta estadounidense Wilma Rudolph. En el contexto de aquellos Juegos Olímpicos, las atletas no solo se enfrentaban al cronómetro, también tenían que luchar contra estereotipos de género y raza muy profundos, ya que en aquella época se asociaba la potencia física y la velocidad con una supuesta fuerza masculina que no se consideraba apropiada para las mujeres. Para que nos podamos poner todos un poco en situación, en aquella época la vestimenta estándar que se esperaba solía priorizar la modestia y la estética tradicional por encima de la biomecánica, lo cual dificultaba mucho la competición y que las mujeres pudieran demostrar toda su valía. Sin embargo, afortunadamente, apareció Wilma Rudolph para cambiar esto, decidiendo priorizar el rendimiento. Y es por ello que, como podréis ver en la imagen que os hemos puesto en nuestro póster, apareció para competir con un pantalón corto tipo short y una camiseta corta, buscando con esta elección, ante todo, comodidad y libertad de movimiento, algo que no se sale de lo normal. Bueno, pues esto fue un punto de inflexión donde se demostró que la ropa deportiva femenina debía ser ante todo funcional. Y es que los resultados hablan por sí solos. Wilma se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar 3 medallas de oro en una misma cita olímpica. Pero claro, la evolución no se detuvo aquí. Una vez conquistada la funcionalidad, la vestimenta pasó a ser una herramienta de expresión corporal. Pero bueno, para hablarnos de cómo este concepto derivó hacia el individualismo y el empoderamiento visual, le voy a ceder el testigo a mi compañero Alberto de la Fuente, que os va a hablar de otro caso icónico. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante todo lo que nos has contado sobre Wilma Rudolph, que en los años 60 demostró al mundo que la velocidad podía ser sinónimo de una elegancia serena y resiliente. Tomando el testigo de esa dignidad de Wilma, llegamos a 1988, el año en que Florence Griffith, o simplemente FloJo, decidió que el carril de carrera sería también su pasarela de alta costura. En los Juegos de Seúl, FloJo no solo rompió cronómetros que aún hoy en 2026 parecen imposibles de superar. Ella dinamitó la imagen preestablecida de la atleta olímpica, mientras que en la época de Wilma el uniforme era una norma rígida. Florence apareció con sus icónicos one-leggers,
monos de una sola pierna y unas uñas de 15 centímetros decoradas con pedrería y colores de neón. No era solo vanidad, era una declaración política sobre el cuerpo de la mujer. Se podía ser la persona más rápida del planeta sin renunciar a una feminidad extrema y autogestionada. Sin embargo, este despliegue estético tuvo un precio. A Florence se la juzgó bajo una lupa que nunca se aplicó a los hombres. Muchos críticos se centraban más en si su maquillaje era excesivo que en su técnica de salida. Se enfrentó al estereotipo de que una mujer musculosa y competitiva no podía ser coqueta, como si el brillo de sus uñas restara valor a la potencia de sus cuádriceps. Ella respondió a todo eso con una frase que es historia del deporte. Si te ves bien, te sientes bien, y si te sientes bien, corres rápido. Su estética no era un adorno, era su armadura. Florence recogió la antorcha de la visibilidad que encendió Wilma Rudolph y la convirtió en un fuego artificial. Gracias a ella, hoy atletas como Sha'Carri Richardson pueden competir con pestañas infinitas y colores vibrantes, entendiendo que la estética es una forma de soberanía personal. Florence falleció joven, pero su récord de 10:49 y su estilo audaz siguen recordándonos que el olimpismo, la norma de vestimenta no debería ser una cárcel, sino una expresión de libertad. Y con esto, lo que os tengo que contar sobre Florence. Espero que os haya gustado y que tengáis cosas que añadir. A continuación, mi compañero Marcos continuará con otro caso no menos importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Siguiendo la línea de lo que íbamos comentando sobre cómo la vestimenta en el deporte ha estado marcada por estereotipos, hay otra atleta que quería comentar que también desafió esas normas desde la pista y con su propia identidad. Este es el caso de Cathy Freeman. Para ello hay que situarse en los años 90, cuando el atletismo femenino seguía muy marcado por estándares estéticos además de deportivos. La mayoría de las corredoras usaban uniformes muy cortos y ajustados, pensados más para la imagen que para la comodidad o el rendimiento. Freeman rompió con eso, al competir con un traje de cuerpo completo, similar a un mono deportivo, que cubría brazos y piernas. Su decisión no era una estrategia de marketing, sino una necesidad física. Decía que se sentía más protegida y concentrada, y también cultural, ya que se sentía más cómoda mostrando respeto por su propio cuerpo como mujer aborigen. Sin embargo, esto generó mucha polémica. Algunos entrenadores y comentaristas afirmaban que ese tipo de vestimenta era poco femenina, que no era buena para el espectáculo o que la hacía menos atractiva para patrocinadores. Incluso hubo presión para que cambiara su uniforme en competencias importantes, especialmente antes de los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Cathy se negó, defendió públicamente su derecho a vestirse como quisiera y a priorizar su rendimiento sobre la opinión ajena. Con el tiempo, su postura ayudó a normalizar diferentes tipos de uniformes en el atletismo femenino, abriendo el camino para que las atletas tuvieran más control sobre su propio cuerpo y su imagen. Su lucha por la vestimenta no fue solo deportiva, fue una forma de resistencia contra la sexualización del deporte femenino y una declaración de autonomía personal, que hoy en día sigue influyendo en cómo se entiende la libertad de las atletas dentro y fuera de la pista. Y así como Cathy Freeman transformó el debate sobre la vestimenta y la identidad en el atletismo, ahora Daniel nos va a contar otro caso que también cambió las reglas del juego desde una perspectiva diferente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marcos por este análisis tan necesario sobre Cathy Freeman. Es fascinante como en los años 2000 su traje full body desafió no solo la aerodinámica, sino también los prejuicios sobre la armadura y la resistencia femenina, en un mundo pues que aún la miraba con lupa, ¿sabes? Bueno, para seguir, ¿no?, con esta estela de romper barreras a través de la indumentaria, aterrizamos en la década actual, en Tokio 2020, ¿vale? Aquí la conversación ha dado un giro radical. Ya no hablamos solo de comercialización, como en los años 80, sino de un dilema ético y físico. Comodidad contra tradición. El máximo exponente de esta revolución fue un equipo alemán de gimnasia artística. Durante décadas, las gimnastas han competido con el maillot de corte alto, una prenda que se convirtió en norma estética inamovible, vamos. Sin embargo, en Tokio, las alemanas dijeron basta y sustituyeron el maillot por el unitard. Unitard se conoce, que es una prenda técnica que las cubría de cuello a tobillos, básicamente. ¿Qué evitaban con esto? ¿Por qué esto es un gesto o se puede considerar un hito histórico? Porque ataca directamente al estereotipo de la hipersexualización.
Al elegir el Unitard, el equipo alemán priorizó su bienestar psicológico y su libertad de movimiento. Claro, en una disciplina donde las atletas a menudo se sentían vulnerables ante las cámaras, en algunos ángulos bajos, por ejemplo. Entonces el uniforme largo se convirtió en una herramienta de empoderamiento y seguridad, de tal manera que las gimnastas podían estar más cómodas y sentirse más seguras y concentrarse al 100% en sus movimientos, en su deporte en general. En esta década en el 2020 en concreto, donde el movimiento #MeToo y la salud mental son pilares fundamentales, este cambio simboliza que el rendimiento deportivo no debe estar reñido con la dignidad. Por ejemplo, si Suzanne Lenglen desafió los corsés en los años 20 para poder jugar al tenis y las gimnastas de 2020 han reclamado el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, demostrando que la verdadera estética olímpica es la que respeta la voluntad de la deportista. En este podcast han participado Álvaro García, Marcos Reyero, Marcos Robles, Alberto de la Fuente y Daniel Beteta. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_y punto. Canción compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sir_merr. Idea original del podcast creado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad. Creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva.